Un hombre vive bajo una rutina estricta, donde todo se mide en términos de eficiencia, control y silencio. Pero una noche cualquiera se transforma cuando ve a su asistente sola, bailando entre los archivos. Esa escena inesperada lo desconcierta, revelándole una mujer que nunca había notado. Y es en ese instante cuando algo dentro de él comienza a desmoronarse, por primera vez, sin control. Si esta historia te gustó, suscríbete a nuestro canal y compártela con tus seres queridos. En Ciudad de México, ciudad donde el poder se mide por el tamaño de los rascacielos y por la influencia en los tribunales, Reinaldo Torres construyó un imperio jurídico respetado a nivel nacional. A sus 47 años, socio mayoritario de Torres & Asociados, uno de los despachos de abogados más prestigiosos del Paseo de la Reforma, él era la personificación de la disciplina y el control. Su traje impecablemente ajustado, zapatos italianos siempre pulcros y cabellos canosos, meticulosamente cortados, componían la imagen de un hombre para quien el éxito no era un objetivo, sino una obligación. Nacido en una familia tradicional del derecho, Reinaldo aprendió desde temprano que los sentimientos eran debilidades a ser suprimidas. Su padre, magistrado respetado y temido, solía decir que las lágrimas no ganan juicios. Su madre, profesora de Derecho Constitucional en la UNAM, complementaba que el amor es un lujo que los abogados no pueden permitirse. Esta filosofía había moldeado cada aspecto de su existencia. El despacho ocupaba 3 pisos enteros de un edificio comercial con vista privilegiada al Parque Chapultepec. Todo allí reflejaba la personalidad del propietario, minimalista, funcional, sin espacio para excesos o sentimentalismos. Las paredes de cristal permitían que Reinaldo observara a sus 50 empleados en tiempo real, manteniéndolos siempre bajo vigilancia. Cámaras de seguridad instaladas en puntos estratégicos complementaban su sistema de control, garantizando que nada escapara a sus ojos. Su rutina estaba cronometrada. Se despertaba a las 5:30 am para nadar 2 kilómetros en la piscina de su apartamento en la zona de Polanco. A las 7:15 am ya estaba en el despacho, preparado para la primera reunión a las 7:30 am. Almorzaba siempre en el mismo restaurante, pidiendo invariablemente el mismo plato. Por la noche, trabajaba hasta las 10 p.m., cuando se permitía un único vaso de whisky de 18 años antes de revisar los expedientes para el día siguiente. Relaciones, solo estratégicas, amistades, conexiones profesionales, amor, una distracción que no podía permitirse. Pero este equilibrio meticulosamente construido comenzó a desmoronarse un jueves lluvioso de abril, cuando Reinaldo, trabajando hasta más tarde, decidió verificar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Era una práctica que adoptaba ocasionalmente para evaluar el compromiso de su equipo. Fue cuando notó algo inusual. En la sala de archivos, iluminada solo por la luz azulada del ordenador, Julia Medina, su asistente desde hacía casi 2 años, bailaba. Eran las 8:37 p.m. El horario laboral había terminado hacía más de 1 hora, y ella, creyendo estar completamente sola, se movía entre los estantes con una libertad que jamás había demostrado durante el día. Con auriculares tarareaba canciones que él no podía oír, pero que claramente la transportaban a otro lugar. Reinaldo se detuvo sorprendido. Conocía a Julia como una profesional ejemplar, puntual, eficiente, discreta. Graduada con honores por el ITAM, hablaba 3 idiomas y poseía una capacidad analítica que él secretamente envidiaba. Sus informes eran precisos, su organización impecable. En casi 2 años de trabajo, nunca la había visto sonreír de verdad. Y ahora allí estaba ella, transformada en otra persona, auténtica, libre, radiante. Durante 27 minutos, Reinaldo permaneció inmóvil, observando aquella metamorfosis. Julia se quitó el blazer formal, soltó su cabello castaño del moño severo que usaba durante el horario laboral y continuó su danza particular mientras organizaba expedientes. De repente, ella era más que una empleada competente. Era una mujer de carne y hueso, con deseos, sueños y una vida que existía más allá de las paredes de Torres & Asociados. Reinaldo apagó el monitor cuando ella finalmente salió, llevando su bolso
y calzándose los tacones que se había quitado para bailar cómodamente. Se sirvió otro whisky, algo que nunca hacía, e intentó retomar la lectura de un contrato millonario. Imposible. Las imágenes de Julia bailando invadían sus pensamientos como intrusas indeseadas. Por primera vez en años durmió mal. Al día siguiente la observó con otros ojos. Julia, de vuelta a su versión profesional, coordinaba la agenda, atendía llamadas y preparaba documentos con la misma eficiencia de siempre. Pero ahora Renaldo percibía pequeños detalles. La manera en que mordía ligeramente el labio al concentrarse, cómo sus ojos se iluminaban sutilmente cuando resolvía un problema complejo, cómo sus delicadas manos organizaban documentos con la precisión de una pianista. «Doctor Renaldo, ¿se encuentra bien?». La voz de ella lo sacó del trance. «Me ha estado mirando de forma extraña desde hace algunos minutos». «Estoy bien, solo pensando en el caso Montero. Tráigame los precedentes, por favor». Su voz sonó más áspera de lo que pretendía, como si intentara compensar algo. En los días siguientes, Renaldo comenzó a crear pretextos para permanecer en el despacho después del horario laboral. Quería ver a Julia bailar de nuevo. Quería ser testigo de aquella transformación. Y ella no lo decepcionó. Todos los jueves, cuando creía estar sola, repetía el ritual. Algunas veces traía comida de casa y cenaba mientras revisaba expedientes, bailando entre un bocado y otro. En otras ocasiones, simplemente giraba entre los estantes, como si aquel fuera su pequeño momento de libertad en la semana. Durante el día, Renaldo comenzó a reparar en los pequeños gestos que delataban a la verdadera Julia escondida bajo el barniz profesional. Una sonrisa contenida al teléfono cuando hablaba con su madre. La manera en que sus ojos brillaban cuando mencionaba literatura durante un almuerzo de trabajo. El entusiasmo discreto al discutir un caso particularmente desafiante. Era como descubrir un tesoro escondido a la vista de todos. 3 semanas después del primer descubrimiento, Renaldo enfrentaba una de las reuniones más importantes de su carrera. Un grupo de inversores portugueses pretendía adquirir una red de hospitales mexicana en una transacción estimada en más de 2.000 millones de pesos. Como siempre, Julia había preparado toda la documentación y permanecía discretamente sentada en un rincón de la sala, lista para buscar cualquier información adicional necesaria. La negociación marchaba bien hasta que el abogado portugués planteó una cuestión sobre posibles pasivos laborales ocultos. La tensión se apoderó del ambiente. Renaldo comenzó a elaborar una respuesta, pero antes de que pudiera articular completamente su razonamiento, la voz de Julia sonó clara y confiada. «Si me permiten, señores». Todas las miradas se volvieron hacia ella. «Realizamos una auditoría laboral completa en las 5 unidades hospitalarias en los últimos 6 meses. Además de los expedientes ya divulgados en la sala de datos, identificamos y provisionamos valores para otros 27 casos potenciales, conforme a lo detallado en el anexo 14b del memorándum. Incluso el doctor Renaldo sugirió un enfoque preventivo para estos casos, con un acuerdo propuesto a los sindicatos incluso antes de la concreción de la venta». La sala se silenció. La precisión de los datos, la seguridad en la exposición y la solución ya encaminada sorprendieron a todos. Renaldo, que generalmente no toleraba interrupciones, sintió una mezcla de admiración y orgullo. El representante de los inversores sonrió visiblemente satisfecho. «Su equipo es excepcional». «Doctor Torres». «Sí, lo es», respondió mirando directamente a Julia, que se sonrojó ligeramente antes de volver a su postura profesional. Al final de la reunión, con los términos preliminares acordados y un brindis de champán celebrando el éxito, Renaldo observaba a Julia interactuando con naturalidad con los inversores en un portugués fluido. Había algo diferente en ella cuando hablaba en su idioma materno, una expresividad, una cadencia casi musical. Descubrió en aquel momento que ella había estudiado en la Universidad de Coimbra por 1 año durante la carrera. Cuando todos se retiraron, Renaldo permaneció en la sala de reuniones. Julia comenzó a recoger los documentos. «Me sorprendiste hoy», dijo él, rompiendo el protocolo habitual de comunicación formal. «Le pido disculpas si sobrepasé mis límites, doctor. Percibí que la información era crucial y...»
No se disculpe, interrumpió. Salvó la negociación. De hecho, titubeó algo raro en sus interacciones profesionales. Me gustaría que me acompañara en más reuniones como esta. Su perspectiva es valiosa. Julia sonrió, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos. Era la primera vez que le sonreía así. Sería un honor, doctor Renaldo. Aquella noche, solo en su apartamento, Renaldo volvió a ver las grabaciones de Julia bailando. Pero ahora había más que simple curiosidad. Había un sentimiento creciente, desconocido, que lo dejaba incómodo y al mismo tiempo extrañamente vivo. A sus 47 años, por primera vez, sentía el corazón acelerado por algo que no era una victoria en los tribunales. En las semanas siguientes, Renaldo comenzó a incluir a Julia en más reuniones, solicitando su presencia en almuerzos de negocios y pidiendo su opinión sobre casos complejos. La cercanía crecía gradualmente, alimentada por momentos compartidos lejos de las formalidades del despacho. Un viaje a Ciudad de México para una audiencia en la SCJN. Una cena tardía tras la finalización de un contrato importante. Pequeñas confidencias intercambiadas durante largas horas de trabajo. Julia, por su parte, comenzaba a abrirse. Contó sobre su infancia en San Miguel de Allende, sobre su madre profesora de historia que la crió sola, sobre su sueño de algún día tener su propio despacho enfocado en causas sociales. Renaldo escuchaba fascinado, como alguien que descubre un nuevo mundo. Una noche, después de un día particularmente agotador, él la encontró nuevamente bailando en la sala de archivos. Esta vez, no a través de las cámaras, sino personalmente, al buscar un expediente. Ella no lo vio inmediatamente, absorta en sus movimientos y en la música que solo ella podía oír. Renaldo permaneció parado en la puerta, hipnotizado, hasta que ella se giró y lo encontró observándola. El tiempo pareció congelarse. Julia se quitó los auriculares, sus mejillas adquiriendo un tono rosado de vergüenza. Esperaba una reprimenda, quizás incluso el despido por comportamiento inadecuado, pero lo que vino sorprendió a ambos. ¿Qué música estabas escuchando? La voz de él sonó ronca, casi un susurro. Julia titubeó, confundida con la pregunta inesperada. Silvio Rodríguez. Ojalá. Renaldo sonrió. Mi padre odiaba a Silvio Rodríguez. Decía que era música de comunistas. ¿Y usted? Nunca me detuve a escuchar de verdad, admitió dando un paso en su dirección. Quizás sea hora de empezar. Fue un momento simple, un intercambio de miradas que duró solo algunos segundos, pero en aquel instante, algo fundamental había cambiado entre ellos. Una barrera invisible comenzaba a derrumbarse. Mayo llegó trayendo lluvias intensas a Ciudad de México. Las reuniones con los inversores portugueses se intensificaron, proporcionando más momentos compartidos entre Renaldo y Julia. Durante un viaje a Cancún para la evaluación de una de las unidades hospitalarias, se vieron atrapados en el hotel por 2 días debido a una tormenta que canceló todos los vuelos. Fueron 48 horas de trabajo intenso, comidas compartidas y conversaciones que gradualmente escapaban del ámbito profesional. La noche anterior al regreso, sentados en el restaurante del hotel con vista al mar revuelto, Renaldo pidió vino, algo que nunca hacía en viajes de negocios. Por la conclusión exitosa de esta adquisición, brindó él, observando cómo la luz ambiental se reflejaba en los ojos de Julia. Y por los nuevos comienzos, complementó ella, sosteniendo su mirada por un segundo más de lo que el protocolo permitiría. ¿Nuevos comienzos?, indagó Renaldo curioso. Julia sonrió, aquella sonrisa auténtica que él había aprendido a valorar. Siempre he creído que cada caso cerrado, cada negocio concluido, es una oportunidad de empezar de nuevo, de reinventarse profesionalmente. Interesante. Nunca lo había pensado de esa forma. Para mí cada caso era solo una victoria más a ser conquistada, un trofeo más a ser exhibido. ¿Y no se siente vacío después? La pregunta de ella fue directa, casi atrevida para alguien en su posición. Renaldo reflexionó, girando la copa entre los dedos. Quizás, pero aprendí a no detenerme en ese sentimiento. ¿Es por eso que trabaja tanto? ¿Para no sentir el vacío? En cualquier otra circunstancia, con cualquier otra persona, Renaldo habría terminado la conversación
incómodo con la invasión de su privacidad. Pero con Julia aquella noche sintió un deseo inexplicable de ser honesto. Quizás tenga razón, el trabajo siempre fue mi refugio. Mi fortaleza titubeó buscando la palabra correcta, contra el desorden de los sentimientos. Julia extendió la mano sobre la mesa, tocando brevemente sus dedos. Un contacto fugaz, electrizante. A veces, el desorden nos lleva a descubrimientos sorprendentes. Cuando regresaron a Ciudad de México al día siguiente, algo había cambiado. La manera en que se miraban en los pasillos, cómo sus manos ocasionalmente se tocaban al intercambiar documentos, cómo buscaban pretextos para estar en el mismo ambiente. Una danza silenciosa de acercamiento que no pasaba desapercibida a los ojos atentos del despacho. Carolina Vázquez, abogada senior y antigua pretendiente de Renaldo, fue la primera en notarlo. Observó con desconfianza la creciente cercanía entre el jefe y la asistente. Los largos periodos encerrados en la sala de reuniones, las miradas intercambiadas, las sonrisas discretas. Para alguien que conocía a Renaldo desde hacía más de una década, el cambio era notorio. «Es buena, ¿verdad?», comentó casualmente durante un café, mientras observaban a Julia coordinando a los pasantes en la sala de reuniones. «Extremadamente competente», respondió Renaldo, neutral. «No me refiero a su competencia profesional, Renaldo». Carolina sonrió con malicia. «Me refiero a cómo conquistó su atención, algo que nadie había logrado en años». Renaldo endureció la expresión. «No sé de qué habla». «Claro que lo sabe». Todo el despacho comenta. El gran Renaldo Torres, finalmente rendido a los encantos de una asistente. Cliché, ¿no? Las palabras de Carolina lo golpearon como un puñetazo, no por la insinuación en sí, sino por la súbita conciencia de que estaban siendo observados, juzgados. La burbuja de intimidad que habían creado estaba siendo perforada por la realidad externa. Aquella misma tarde, al atravesar la recepción, Renaldo captó fragmentos de una conversación entre dos secretarias que se silenciaron abruptamente al notarlo. Palabras como ganando posición y acostándose con el jefe flotaron en el aire como veneno. Sintió el estómago revolverse. Durante la reunión semanal de socios, percibió miradas de reojo y sonrisas contenidas cuando mencionó una sugerencia de Julia para un caso. La palabra favoritismo no fue dicha, pero estaba implícita en las miradas intercambiadas alrededor de la mesa. Julia también comenzó a sentir el cambio en el ambiente. Las invitaciones para happy hours fueron cesando gradualmente. Conversaciones interrumpidas cuando ella se acercaba, comentarios susurrados en los baños. El respeto profesional conquistado a lo largo de 2 años parecía derretirse ante las especulaciones sobre su vida personal. Él solo la promovió porque están juntos. Oyó a una abogada junior comentar con otra en el baño, sin saber que Julia estaba en una de las cabinas. Mientras nosotras estudiamos y nos matamos trabajando, ella eligió el camino más fácil. El dolor de la injusticia quemó en su pecho. Cada logro profesional, cada reconocimiento por su trabajo, ahora manchado por insinuaciones sórdidas. Su competencia reducida a un supuesto romance con el jefe. Un viernes, después de una semana particularmente tensa, Renaldo invitó a Julia a cenar en Pujol, uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad. Sentados en una mesa discreta, con vista al Parque México iluminado, finalmente conversaron sobre lo que estaba sucediendo. «Los rumores están afectando su posición en el despacho», inició él, directo como siempre. Julia lo encaró, sus ojos reflejando dolor y determinación. «Están afectando mi reputación profesional. Todo por lo que trabajé está siendo cuestionado. Quizás deberíamos ser más discretos», sugirió eligiendo cuidadosamente las palabras. «Reducir nuestras interacciones públicas por un tiempo». Ella lo estudió por un largo momento. «¿Es eso lo que quiere? Esconder lo que está sucediendo entre nosotros». «¿Qué está sucediendo entre nosotros, Julia?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de significados no dichos. En respuesta, ella extendió la mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de él. Un gesto público, visible, desafiante. «Dígame usted, Renaldo, ¿qué está sucediendo? Porque para mí es algo por lo que yo lo arriesgaría todo». «Pero ¿y usted?».
Está dispuesto a arriesgar su preciosa reputación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Renaldo miró sus manos unidas, luego al restaurante a su alrededor. Podrías haber conocidos observando, colegas, clientes, la prensa jurídica. Necesitamos ser realistas, dijo finalmente, retirando su mano. Tengo una posición que cuidar, un legado que proteger. El rostro de Julia se cerró como una flor al atardecer. Entiendo perfectamente. Su voz era hielo puro. Su reputación siempre será lo primero. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo. Cuando Renaldo la dejó en casa, en el barrio de la Condesa, ella rechazó su gesto de abrir la puerta del coche. No se preocupe. No queremos que alguien lo vea siendo caballero con su asistente. Podría generar más rumores. El sarcasmo enmascaraba el dolor en su voz. El lunes siguiente, Renaldo llegó al despacho para encontrar la atmósfera extrañamente pesada. Julia no estaba en su mesa habitual. En su lugar, un sobre blanco con su nombre. Dentro, una carta de dimisión formalmente redactada, citando razones personales para su desvinculación inmediata. El shock fue visceral. Renaldo intentó llamar a su celular repetidas veces, sin éxito. Envió mensajes que permanecieron sin respuesta. Al final del día, supo por su secretaria que Julia había recogido sus pertenencias el domingo, cuando el edificio estaba prácticamente vacío. En los días que siguieron, el despacho volvió a la normalidad. Los rumores cesaron gradualmente, sustituidos por nuevos temas. Renaldo contrató a una nueva asistente, extremadamente competente y absolutamente insípida. Los casos continuaron, las victorias se acumularon, la rutina se restableció. Externamente, nada había cambiado. Internamente, todo era diferente. La sala de archivos, antes escenario de las danzas secretas de Julia, ahora parecía un mausoleo. Las reuniones, antes energizadas por su presencia discreta pero marcada, se convirtieron en ejercicios mecánicos. Incluso su apartamento, antes un refugio de orden y control, ahora resonaba con un silencio perturbador. Empezó a evitar la música latinoamericana, especialmente la de Silvio Rodríguez. Desarrolló el hábito de trabajar hasta la extenuación, llegando al despacho cada vez más temprano y saliendo cada vez más tarde. Sus socios notaron el cambio, atribuyéndolo al estrés de los grandes casos en curso. Junio pasó, julio llegó. La adquisición de los hospitales se concluyó con éxito, rindiéndole al despacho un bono sustancial y titulares en los periódicos especializados. Renaldo recibió las felicitaciones con una sonrisa mecánica, pensando en cómo Julia habría celebrado. En una noche particularmente difícil, después de ganar un caso importante, se encontró vagando por las calles de la Condesa sin rumbo definido. La lluvia fina caía sobre la ciudad, pero él apenas lo notaba, absorto en pensamientos. Sus pasos lo llevaron inconscientemente hasta la calle donde Julia vivía. Se detuvo frente al edificio, contemplando las luces encendidas, imaginando si ella estaría allí, si habría seguido adelante, si aún pensaba en él. Fue entonces cuando escuchó una melodía familiar que venía de un pequeño bar al otro lado de la calle. Atraído por la música, se acercó. A través de la ventana empañada, vio un pequeño escenario improvisado y en él Julia. Estaba diferente. El cabello, antes siempre recogido, ahora caía en ondas suaves sobre sus hombros. Llevaba un vestido sencillo, azul que jamás usaría en el despacho, y cantaba. Cantaba con los ojos cerrados, con una entrega que él solo había vislumbrado en aquellas danzas secretas entre los archivos. Renaldo entró discretamente, posicionándose en un rincón oscuro. La voz de Julia, dulce y al mismo tiempo poderosa, llenó cada espacio vacío dentro de él. Ella interpretaba Techo de Cristal, imprimiéndole a la canción una emoción cruda, visceral. Cuando terminó hubo un momento de silencio reverente antes de los aplausos. Gracias. Esta fue para alguien que eligió la seguridad en lugar del riesgo, que prefirió vivir bajo un techo de cristal a sentir la lluvia en el rostro. Las palabras lo golpearon como flechas certeras. Mientras ella se preparaba para otra canción, Renaldo permaneció inmóvil, hipnotizado por la transformación. Esta era la verdadera Julia, aquella que bailaba entre los archivos,
aquella que cantaba con el alma, y él la había perdido. Cuando la presentación terminó y ella bajó del escenario, recibiendo abrazos y elogios de los amigos, Renaldo reunió coraje y se acercó. Julia lo vio y se congeló momentáneamente, la expresión transitando entre sorpresa y cautela. «Su voz es increíble», dijo él sintiéndose torpe, despojado de la autoridad que normalmente lo envolvía. «Gracias», respondió ella formal. «¿Qué hace aquí, doctor Torres?» El título formal dolió más que cualquier acusación. Estaba de paso. Oí música. La vi a usted. Las frases salieron truncadas, desprovistas de su habitual elocuencia. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, lleno del murmullo del bar y risas distantes. «¿Está bien?», preguntó él finalmente. «Profesionalmente, quiero decir». Julia sonrió, una sonrisa educada que no le llegaba a los ojos. «Estoy trabajando en un pequeño despacho en el centro. Nada comparado con Torres & Asociados. Pero estoy aprendiendo mucho, y canto aquí los jueves por la noche. La remuneración es simbólica, pero me hace bien. La extraño». Las palabras escaparon antes de que pudiera contenerlas. «El despacho no es el mismo sin usted». Ella estudió su rostro por un largo momento, como si buscara algo más allá de las palabras. «No es el despacho el que me extraña, Renaldo, es usted. Y esa es la diferencia que nunca comprendió». La franqueza lo tomó desprevenido. «Julia, yo no necesita decir nada», interrumpió ella amable pero firme. «Hicimos nuestras elecciones. Usted eligió su reputación. Yo elegí mi dignidad. Ambas son elecciones válidas, solo que no son compatibles». Un hombre se acercó, colocando un brazo protector alrededor de su cintura. «¿Está todo bien, Ju?» «Todo muy bien, Pedro», respondió ella sonriendo al recién llegado antes de volverse hacia Renaldo. «Este es Pedro Alarcón, mi nuevo jefe. Pedro, este es Renaldo Torres, mi antiguo empleador». Los hombres intercambiaron un apretón de manos tenso. Pedro era lo opuesto a Renaldo en todos los aspectos. Joven, relajado, vestido con jeans y camisa casual. Sus ojos, sin embargo, revelaban una inteligencia aguda y una protección posesiva hacia Julia que no pasó desapercibida. El famoso doctor Torres. Julia habló mucho sobre su metodología de trabajo. El tono dejaba claro que no. Todo lo que había oído había sido positivo. «Pedro dirige un despacho especializado en causas sociales», explicó Julia. «Estoy trabajando en casos de derecho a la vivienda para comunidades vulnerables. Su sueño», recordó Renaldo, sintiendo una punzada de culpa por nunca haber tomado en serio sus aspiraciones. «Sí, mi sueño», confirmó ella, un brillo genuino regresando a sus ojos. «A veces necesitamos perder algo para encontrar nuestro verdadero camino». La conversación fue interrumpida por amigos llamando a Julia para celebrar el éxito de la presentación. Ella titubeó brevemente. «Tengo que irme. Fue interesante verlo, doctor Torres». «Renaldo», corrigió él casi suplicante. «Por favor». Ella asintió, un destello de emoción cruzando su rostro. «Adiós, Renaldo. Deseo que encuentre lo que busca». La observó alejarse, rodeada de personas que claramente la adoraban, que la veían por quien realmente era. Pedro le lanzó una última mirada de evaluación antes de unirse al grupo, colocando un brazo casualmente alrededor de sus hombros. Renaldo permaneció en el bar por una hora más, bebiendo solo, observando de lejos cómo Julia reía y conversaba, libre y auténtica. Era como si observara un universo paralelo, donde ella brillaba sin las restricciones que él había impuesto. Volvió a casa con la música de ella aún resonando en sus oídos. Por primera vez, se permitió enfrentar la magnitud de su error. No había sido solo cobarde, había sido tonto. Por miedo a arriesgar su reputación, había perdido algo infinitamente más precioso. Los días que siguieron fueron los más difíciles de su vida profesional. El despacho, antes su refugio y fortaleza, se convirtió en una prisión de cristal y acero. Cada logro parecía vacío, cada victoria insignificante. La perfección que siempre había buscado ahora le parecía una trampa, una ilusión que lo aislaba de la vida real. Comenzó a hacer cambios sutiles. Salía más temprano ocasionalmente, participaba en happy hours con el equipo, preguntaba sobre la vida personal de los abogados junior.
Pequeños gestos que desconcertaban a aquellos acostumbrados al antiguo Renaldo, frío y distante. Una tarde, al pasar por la ciudad judicial, vio a Julia saliendo de una audiencia, acompañada por Pedro y por una señora mayor que parecía ser una cliente. Estaba radiante, vibrante, discutiendo animadamente el caso. Se escondió detrás de una columna, observándola sin valor para acercarse. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Algo que el antiguo Renaldo jamás consideraría. Algo impulsivo, arriesgado y completamente fuera de su control meticuloso. Agosto llegó con un calor atípico para el invierno capitalino. En el despacho Alarcón Abogacía Social, ubicado en una casa reformada en el centro histórico de Ciudad de México, Julia organizaba documentos para una audiencia importante cuando su secretaria anunció una visita inesperada. «Señorita Medina, hay un cliente sin cita previa, insistiendo en hablar con usted. Dice que es urgente. ¿Quién es?», preguntó sin desviar los ojos de los papeles. «Doctor Renaldo Torres». El nombre la hizo congelar. Respiró hondo, intentando controlar el torbellino de emociones que súbitamente la invadió. «Diga que estoy ocupada». «Ya lo intenté, pero él afirmó que esperará el tiempo que sea necesario». Julia suspiró mirando por la ventana. Afuera, el zócalo bullía con la agitación habitual. Abogados, vendedores ambulantes, turistas y fieles transitaban bajo el sol intenso. Su vida había encontrado un nuevo equilibrio en los últimos meses. El trabajo en el despacho de Pedro era desafiante y gratificante. Sus presentaciones en el bar los jueves se habían convertido en un evento esperado por un público creciente. Incluso había comenzado a componer sus propias canciones. Y ahora Renaldo Torres aparecía, amenazando con desestabilizar todo nuevamente. «Que entre», decidió finalmente. Mejor enfrentar el pasado de una vez que permitir que él la atormentara indefinidamente. Cuando Renaldo entró, Julia notó inmediatamente los cambios. Él parecía más delgado, con ojeras pronunciadas. Aunque aún vestía un traje impecable, había algo diferente en su postura, menos rígida, más vulnerable. «Gracias por recibirme», dijo él permaneciendo de pie. «Por favor, siéntese». Indicó la silla frente a su mesa, asumiendo una postura profesional. «¿En qué puedo ayudarlo?». Renaldo se sentó incómodo con la formalidad. No era así como había imaginado este encuentro. «No vine como cliente, Julia». «Entonces, ¿cómo vino, doctor Torres?». La distancia en el trato era deliberada, una barrera de protección. «Vine porque no puedo dejar de pensar en usted». Las palabras salieron directas, sin la calculada elocuencia que normalmente empleaba. «Vine porque cometimos un error y necesito corregirlo». «Usted cometió el error», corrigió ella, manteniendo la voz controlada a pesar del corazón acelerado. «Yo solo acepté su decisión». «Sí, tiene razón», asintió sorprendiéndola. El antiguo Renaldo jamás admitiría un error tan fácilmente. «Fui cobarde. Elegí la seguridad de mi reputación en lugar de arriesgar algo real, algo importante». Julia lo estudió, intentando discernir si aquella vulnerabilidad era genuina o solo una estrategia más. «¿Qué cambió?». «¿Por qué ahora?». «Todo cambió», respondió con una honestidad que la desarmó. «Yo cambié, o quizás solo me permití ser quien realmente soy, más allá de las expectativas y de la imagen que construí. Después de que usted se fue, percibí lo vacía, controlada y artificial que era mi vida. Percibí que pasaba mis días rodeado de gente, pero completamente solo». Hizo una pausa reuniendo coraje. «Y percibí que la amo». Las tres palabras flotaron entre ellos como algo vivo, pulsante. Julia sintió el impacto físico, como si alguien hubiera retirado el aire de la sala. «No puede simplemente aparecer aquí y decir eso». Su voz traicionó la emoción que intentaba contener. «No después de todo». «Lo sé», asintió inclinándose hacia adelante. «No espero que me perdone inmediatamente o que crea en mis palabras. Solo pido una oportunidad de probar que cambié, que estoy dispuesto a arriesgarlo todo por lo que siento». Julia se levantó, caminando hasta la ventana para esconder el temblor en sus manos. «¿Tiene idea de cuánto me lastimó? De lo humillante que fue ser reducida a rumores e insinuaciones después de años construyendo mi reputación profesional». «Sí», el dolor en su voz era palpable.
Y me avergüenzo profundamente por no haber estado a su lado, por no haberla defendido a usted y a nosotros. Fue el mayor error de mi vida, Julia. Ella se giró encarándolo. ¿Y qué hay de su preciosa reputación? Su legado. ¿Su imperio jurídico? Nada de eso importa sin usted, respondió simplemente. Tardé en entenderlo, pero finalmente percibí que una reputación sin felicidad es solo una cáscara vacía. El silencio se extendió entre ellos, cargado de palabras no dichas, emociones contenidas, posibilidades. Finalmente Julia regresó a su silla. ¿Qué está pidiendo exactamente, Renaldo? Una segunda oportunidad. Un nuevo comienzo. Él respiró hondo. Quiero invitarla a cenar. No como ex jefe y ex asistente, sino como hombre y mujer que se preocupan el uno por el otro. Sin escondites, sin vergüenza, sin miedo. Julia lo estudió largamente, dividida entre el deseo de proteger su corazón y la innegable atracción que aún sentía. Tengo mi vida organizada ahora. Tengo un trabajo que amo, amigos que me valoran. No sé si quiero arriesgar todo eso. No le estoy pidiendo que arriesgue nada, garantizó él. Solo una cena, una conversación honesta. Si después de eso decide que no hay futuro para nosotros, respetaré su decisión y no la buscaré de nuevo. La sinceridad en sus ojos era imposible de ignorar. Este no era el Renaldo controlador y calculador que había conocido. Había una vulnerabilidad genuina, una apertura que nunca había demostrado antes. Una cena, asintió finalmente, sin promesas, sin expectativas. La sonrisa que iluminó su rostro fue como un rayo de sol después de días de lluvia. Es todo lo que pido. Acordaron encontrarse en un restaurante en la Roma Norte, un lugar relajado, lejos de los ambientes formales que frecuentaban cuando trabajaban juntos. Un territorio neutral. Hasta mañana, entonces, se despidió él, reacio a partir ahora que había conseguido una oportunidad. Hasta mañana, Renaldo. Cuando él salió, Julia permaneció inmóvil, intentando procesar lo que acababa de suceder. La puerta del despacho se abrió nuevamente, y Pedro entró con una expresión preocupada en su rostro jovial. ¿Era realmente Renaldo Torres? ¿Qué quería? Me invitó a cenar, respondió, aún aturdida. Pedro se sentó en la silla que Renaldo acababa de dejar. ¿Y aceptó? Sí. ¿Estás segura de esto, Yu? Después de cómo la trató. Julia suspiró. No estoy segura de nada, pero necesito cerrar este capítulo de alguna forma, para seguir adelante o... Dejó la frase incompleta. O empezar de nuevo, completó Pedro observándola atentamente. Solo tenga cuidado. Hombres como Torres no cambian fácilmente. Quizás no, asintió ella, pero algo en él es diferente. Quiero descubrir qué. La cena la noche siguiente fue sorprendentemente sencilla y al mismo tiempo profundamente significativa. El restaurante elegido era relajado, con mesas al aire libre bajo árboles decorados con luces. Nada parecido a los ambientes formales que Renaldo frecuentaba habitualmente. Él ya la esperaba cuando llegó, usando jeans y camisa azul. Otra sorpresa. En 2 años trabajando juntos, jamás lo había visto sin traje. «Está hermosa», dijo él al verla acercarse, usando un vestido floreado sencillo y el cabello suelto. «Usted está diferente», respondió, genuinamente sorprendida con la transformación. «Estoy intentando ser más yo mismo y menos la imagen que creé», explicó, acercándole la silla. «Redescubrí recientemente que apenas me conocía, bajo todas aquellas capas de expectativas». La conversación fluyó con una facilidad inesperada. Hablaron sobre música. Él confesó haber comprado todos los discos de Silvio Rodríguez y estar descubriendo otros artistas latinoamericanos. Sobre literatura. Compartieron el amor por Gabriel García Márquez. Sobre viajes, lugares que soñaban conocer más allá de las ciudades que visitaban por trabajo. No mencionaron el pasado hasta el postre, cuando Renaldo finalmente reunió coraje para tocar el tema que flotaba entre ellos. «Sé que una disculpa no borra lo que sucedió, pero necesito que sepa cuánto me arrepiento de haber elegido el miedo en lugar de a nosotros». Su voz era baja, intensa. «En aquel restaurante, cuando usted extendió su mano y yo la retiré, fue el momento más cobarde de mi vida». Julia sintió la emoción crecer en su garganta. «¿Por qué ahora, Renaldo?
¿Qué cambió realmente? Comencé a vivir de verdad, respondió simplemente. Después de que usted se fue, todo perdió sentido. El trabajo, las victorias, incluso la comodidad de mi rutina. Era como si solo estuviera existiendo, no viviendo. Entonces comencé a preguntarme, ¿de qué sirve toda esta reputación si no tengo con quién compartir la vida? Él titubeó, entonces continuó. Comencé a hacer cambios, pequeños al principio, salir más temprano del despacho ocasionalmente, preguntar sobre la vida personal de los empleados, escuchar música mientras trabajaba, y entonces la vi cantando en aquel bar. No mencionó eso cuando nos encontramos allí, porque no estaba listo para admitir lo que sentía. Pero aquella noche, viéndola tan libre, tan auténtica, haciendo lo que ama, percibí que había perdido no solo a usted, sino la oportunidad de ser verdadero conmigo mismo. Extendió la mano sobre la mesa, un eco de aquel momento en el restaurante meses atrás. Esta vez, sin embargo, no había titubeo en sus ojos. Estoy enamorado de usted, Julia, no de mi asistente eficiente, sino de la mujer que baila entre archivos creyendo estar sola, de la mujer que canta con el alma abierta, de la mujer que tuvo el coraje de elegir su dignidad por encima de todo. Julia miró la mano extendida, sintiendo el peso de la decisión. Su razón alertaba sobre los riesgos de confiar nuevamente en él. Su corazón, sin embargo, reconocía la sinceridad en las palabras, la vulnerabilidad genuina en la mirada. Lentamente, colocó su mano sobre la de él. Estoy dispuesta a intentarlo, Renaldo, pero esta vez necesitamos construir algo basado en igualdad y respeto mutuo. Ya no soy su asistente, soy una abogada con mi propia carrera, y no estoy dispuesta a esconderme o a ser tratada como un secreto vergonzoso. Nunca más, prometió, sosteniendo su mano como un náufrago sostendría una tabla de salvación. Quiero construir algo real con usted, Julia, a la luz, sin miedo, sin vergüenza. Las semanas que siguieron fueron de redescubrimientos. Se encontraban después del trabajo, cenaban en restaurantes relajados, caminaban por el Parque México los domingos. Renaldo asistía a las presentaciones de Julia en el bar todos los jueves, siempre en primera fila, aplaudiendo con orgullo genuino. Ella lo presentó a sus amigos, al pequeño círculo íntimo que había formado desde que dejó Torres en Asociados. Para ambos, era una experiencia nueva. Julia, acostumbrada a mantener sus relaciones separadas de su vida profesional, ahora integraba a Renaldo en su mundo. Él, que siempre había visto el amor como una debilidad, descubría que la vulnerabilidad podía ser una forma de fuerza. En septiembre, durante una presentación particularmente emocionante en el bar, Julia cantó una canción de su autoría por primera vez. Titulada Construcción y Deconstrucción, hablaba sobre muros que se desmoronaban y nuevos caminos que se abrían. Renaldo, sentado en primera fila como siempre, percibió que cada palabra era sobre ellos, sobre su viaje de transformación. Al final de la presentación, mientras el público aplaudía entusiastamente, él subió al escenario improvisado y delante de todos la besó. Un beso público, sin reservas, sin miedo. Una declaración silenciosa de que ya no le importaba lo que pensarían, quién lo vería, lo que dirían. Esto fue inesperado, comentó ella después, cuando estaban solos en el apartamento de ella. Estoy aprendiendo a ser espontáneo, respondió sonriendo. La canción me conmovió profundamente. Cada palabra parecía describir lo que estamos viviendo. Esa era la intención, admitió Julia acurrucándose en sus brazos. Nunca imaginé que escribiría una canción sobre nosotros. Nunca imaginé que sería inspiración para una artista. El orgullo en su voz era genuino. Es extraordinaria, Julia, en todos los sentidos. Aquella noche, cuando finalmente se entregaron completamente el uno al otro, ya no había más barreras entre ellos, ni profesionales ni emocionales, solo dos personas que habían encontrado el camino de regreso el uno al otro, más fuertes por haber enfrentado la separación, más sabias por haber reconocido sus errores. Octubre trajo nuevos desafíos. El despacho de Pedro enfrentaba dificultades financieras, común en prácticas enfocadas en causas sociales. Julia trabajaba horas extras, preocupada por el futuro de los proyectos a los que se había dedicado en los últimos meses. Necesitamos más visibilidad,
comentó con Pedro durante una reunión de emergencia. Nuestro trabajo es excelente, pero pocos lo conocen. La visibilidad cuesta dinero, Yu, exactamente lo que no tenemos, respondió él frustrado. Las grandes corporaciones tienen departamentos enteros de marketing jurídico. Nosotros apenas podemos mantener las luces encendidas. Aquella noche, compartió las preocupaciones con Renaldo mientras cenaban en el apartamento de él, un espacio que, sorprendentemente, se estaba volviendo más acogedor con pequeños toques personales que ella había introducido gradualmente. El problema de Pedro es gestión, no calidad, observó Renaldo. El trabajo de ustedes es excepcional, pero invisible para quien podría financiarlo. Exactamente, asintió Julia, animada por el comprender. Tenemos casos importantes, con potencial de gran impacto social, pero no sabemos cómo atraer atención o patrocinio. Renaldo se quedó pensativo, girando la copa de vino entre los dedos. ¿Y si yo pudiera ayudar con eso? Ah, sí, ¿cómo? Indagó ella, curiosa. Tengo una idea, respondió con una sonrisa enigmática. Pero necesito madurarla. ¿Confía en mí? Estoy aprendiendo a confiar de nuevo, respondió sincera. En los días que siguieron, Renaldo se mostró misteriosamente ocupado. Canceló 2 cenas, alegando reuniones importantes. Julia sintió una punzada de inseguridad, recordándose dolorosamente cómo él se había alejado en el pasado. Pero esta vez había algo diferente en su actitud. No era distanciamiento emocional, solo ocupación intensa. Estoy preparando una sorpresa, explicó al teléfono después de cancelar otro encuentro. Algo importante para los dos. Necesito que confíe en mí. La confianza fue recompensada la semana siguiente, cuando Renaldo la invitó a un almuerzo en su despacho. Al llegar a Torres Asociados, Julia sintió una extraña mezcla de nostalgia y aprensión. Los mismos pasillos donde antes caminaba diariamente ahora parecían pertenecer a otra vida. La secretaria de Renaldo la recibió con una sonrisa educada, sin el juicio que había temido encontrar. El doctor Torres la espera en la sala de reuniones principal. Doctora Medina. El trato formal, respetuoso, tan diferente de los susurros y miradas que había enfrentado meses atrás, la sorprendió positivamente. Al entrar en la sala de reuniones, otra sorpresa. Además de Renaldo, encontró a Pedro, visiblemente incómodo en su traje sencillo en medio del lujo corporativo, y a otros 3 hombres que reconoció como socios senior de Torres Asociados. Julia, qué bien que llegó. Renaldo se levantó para recibirla, un beso discreto pero afectuoso. Nada del distanciamiento profesional de antes. Tenemos una propuesta para presentarle a usted y al doctor Alarcón. Intrigada se sentó al lado de Pedro, que parecía igualmente confundido. Señores, comenzó Renaldo, dirigiéndose a los socios, como discutimos anteriormente, me gustaría proponer formalmente la creación de una nueva división en Torres Asociados, un departamento de Derecho Social y Causas Colectivas. Julia abrió los ojos, comenzando a entender a dónde aquello llevaría. Esta división, continuó él, sería liderada por la doctora Julia Medina, abogada especializada en derechos humanos y causas sociales, y por el doctor Pedro Alarcón, pionero en el campo de la abogacía comunitaria en México. Pedro se atragantó con el agua que bebía. ¿Cómo dice? Renaldo sonrió. Estoy proponiendo una fusión. El despacho Alarcón Abogacía Social sería incorporado a Torres Asociados, como una división autónoma, manteniendo su filosofía y clientela, pero ganando la estructura, visibilidad y recursos financieros de una gran firma. Uno de los socios, el doctor Morales, completó. Analizamos los casos del despacho del doctor Alarcón. El trabajo es impresionante, pero carece de escala y visibilidad. Con nuestros recursos, podríamos ampliar significativamente el impacto social de estas iniciativas. ¿Y qué ganan con eso?, preguntó Pedro, escéptico. Somos pequeños. Atendemos a clientes que no pueden pagar honorarios significativos. ¿Cómo beneficia esto a un despacho corporativo como el de ustedes? Responsabilidad social empresarial, respondió Renaldo prontamente.
algo que nuestros clientes corporativos valoran cada vez más. Además, la experiencia de ustedes en lidiar con comunidades y causas colectivas puede ser valiosa en negociaciones complejas. Julia observaba, atónita, mientras Renaldo presentaba hojas de cálculo, proyecciones financieras y un plan de implementación detallado. Había trabajado en ello durante semanas, pensando en cada aspecto, previendo cada obstáculo. Era el Renaldo estratégico que había conocido, pero ahora usando sus habilidades para algo más grande que el lucro inmediato. ¿Y qué hay de la autonomía?, cuestionó ella finalmente. ¿Cómo garantizar que no seremos solo una pieza de marketing, un departamento de fachada social para mejorar la imagen del despacho? Excelente pregunta, respondió Renaldo sonriendo con orgullo. Por eso, la propuesta incluye independencia editorial y decisoria para la división. Ustedes eligen los casos, definen las estrategias. Nosotros proveemos estructura, soporte jurídico complementario y financiación. Los socios parecían incómodos con esa parte, pero asintieron. Claramente, Renaldo había luchado por esa condición. La reunión se extendió por 3 horas. Se hicieron preguntas difíciles. Se levantaron objeciones, se presentaron contrapropuestas. Pedro, inicialmente resistente, comenzó a entusiasmarse con las posibilidades que se abrían. Julia, alternando entre el shock y la admiración, observaba a Renaldo defender apasionadamente un proyecto que unía sus mundos. Cuando los socios se retiraron para discutir la propuesta en privado, Julia finalmente consiguió un momento a solas con Renaldo. ¿Por qué no me contó sobre esto?, preguntó intentando procesar la magnitud de lo que acababa de presenciar. Quería estar seguro de que era viable antes de crear expectativas, respondió, sosteniendo sus manos. Y para ser honesto, quería sorprenderla. Mostrar que estoy dispuesto no solo a pedir disculpas, sino a construir un nuevo camino para nosotros. Es un gesto grandioso, Renaldo. No es solo un gesto, corrigió él serio. Es un cambio genuino en la forma en que veo mi profesión, mi legado. Cuando usted habló sobre su sueño de abogacía, enfocada en causas sociales, algo despertó en mí. Un recuerdo del joven idealista que fui un día, antes de que las expectativas de mi padre y las presiones del mercado me transformaran en el hombre que usted conoció. Julia lo estudió, buscando señales de manipulación o segundas intenciones. No encontró ninguna. Había solo sinceridad y una vulnerabilidad que el antiguo Renaldo jamás permitiría que transparentara. ¿Y si digo que no? Probó. Si prefiero mantener mi independencia en el despacho de Pedro, respetaré su decisión, respondió sin dudar. Esto no es una condición para nosotros, Julia. Es solo una posibilidad que creo que puede beneficiar a todos. A usted, a Pedro, a los clientes vulnerables que ustedes representan, y sí también a mí y al despacho. Pero nuestra relación no está condicionada a su respuesta profesional. Antes de que pudiera responder, Pedro regresó a la sala, el rostro iluminado por un entusiasmo contenido. Realmente parecen serios, comentó sentándose. Hice algunas exigencias adicionales y esperaba resistencia, pero están dispuestos a negociar. ¿Qué tipo de exigencias?, preguntó Julia, curiosa. Garantía de presupuesto anual mínimo para la división, independientemente de los resultados financieros. Participación en decisiones estratégicas del despacho en su conjunto. Posibilidad de actuación pro bono en hasta el 30% de los casos, enumeró a un incrédulo. Y lo más sorprendente, acordaron que nuestro equipo actual se mantenga íntegramente, con equiparación salarial a la estructura de Torres. Renaldo sonrió. En realidad, fui yo quien sugirió esas condiciones a los socios, incluso antes de que ustedes las demandaran. Conozco bien la cultura corporativa y sabía que esas garantías serían esenciales para preservar la integridad del trabajo de ustedes. Pedro miró a Renaldo con nuevo respeto. ¿Por qué está haciendo esto, Torres? Sinceramente, Renaldo titubeó mirando a Julia antes de responder. Porque aprendí que una reputación sin propósito es vacía. Construí un imperio jurídico. Pero ¿cuál es el significado de eso si no hace una diferencia real en la vida de las personas? Julia me enseñó sin siquiera intentarlo que hay más en la vida y en la abogacía que ganar casos y acumular clientes poderosos.
La sinceridad en su voz sorprendió incluso a Julia. Pedro asintió lentamente, procesando la respuesta. Y también está el hecho de que estoy enamorado de su socia, y me gustaría mucho trabajar junto a ella nuevamente, esta vez como iguales, añadió Renaldo con una sonrisa, provocando un rubor en las mejillas de Julia. Eso ya lo había notado, comentó Pedro, sonriendo por primera vez desde que había entrado en el imponente despacho. Y debo admitir que nunca vi a Julia tan feliz como en las últimas semanas. La fusión fue anunciada formalmente en noviembre, generando revuelo en los círculos jurídicos mexicanos. El tradicional y conservador Torres Asociados, conocido por defender grandes corporaciones, ahora abriría una división enfocada en causas sociales y derechos humanos. Para muchos, parecía una estrategia de marketing. Para otros, un intento de limpiar la imagen después de años de actuación en casos controvertidos. Pocos sabían que detrás de aquella decisión estaba una transformación personal profunda, la de un hombre que redescubría su propósito a través del amor. La transición no fue fácil. La cultura corporativa de Torres Asociados chocaba frecuentemente con el enfoque más humanizado del antiguo despacho de Pedro. Julia se encontraba constantemente mediando conflictos, traduciendo las necesidades de su equipo al lenguaje que los abogados corporativos pudieran comprender. Renaldo, por su parte, enfrentaba resistencia de los clientes tradicionales, algunos incómodos con la nueva dirección del despacho. En una reunión particularmente tensa con representantes de una multinacional acusada de daños ambientales, un ejecutivo cuestionó abiertamente: ¿cómo podemos confiar en un despacho que ahora defiende a los mismos activistas que nos demandan? Renaldo, que en el pasado habría hecho cualquier cosa para aplacar a un cliente importante, respondió con una firmeza que sorprendió a todos. Precisamente por eso pueden confiar en nosotros. Comprendemos ambos lados, lo que nos coloca en una posición privilegiada para encontrar soluciones que beneficien tanto a los negocios como a las comunidades afectadas. Si buscan abogados que simplemente blinden prácticas cuestionables, quizás ya no seamos la elección adecuada. El cliente permaneció, impresionado con el nuevo enfoque. Otros se fueron, pero sorprendentemente, nuevos clientes aparecieron, corporaciones genuinamente interesadas en prácticas sostenibles y responsabilidad social. En casa, la relación entre Renaldo y Julia florecía, fortalecida por los desafíos compartidos. Habían encontrado un equilibrio raro. Eran socios tanto en la vida personal como profesional, cada uno respetando el espacio y la autonomía del otro. En diciembre, una semana antes del receso de fin de año, Julia enfrentó su prueba de fuego. El despacho había aceptado defender a una comunidad indígena amenazada de desalojo por un proyecto inmobiliario de lujo. El empresario detrás del proyecto era un antiguo cliente de Torres y Asociados, lo que generó conflicto interno. La audiencia preliminar atrajo la atención de los medios. Julia, representando a la comunidad, se encontró frente a frente con abogados que hasta pocos meses atrás habían sido sus colegas en el antiguo despacho de Renaldo. La tensión era palpable. Cuando llegó su turno de hablar, Julia se irguió con la confianza de quien finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Su argumentación era técnicamente impecable, combinando el rigor jurídico aprendido con Renaldo con la pasión genuina por las causas sociales que siempre había llevado. «Su señoría», concluyó ella, dirigiéndose al juez, «no estamos ante un simple caso de propiedad. Estamos ante una elección entre perpetuar injusticias históricas o reconocer derechos constitucionales, fundamentales de una comunidad tradicional que habita este territorio desde hace más de 2 siglos. La decisión de este tribunal enviará un mensaje claro sobre qué tipo de sociedad queremos construir». La medida cautelar fue concedida en favor de la comunidad, suspendiendo temporalmente cualquier intento de desalojo hasta el juicio de fondo. Una victoria inicial pero significativa. Cuando Julia salió del tribunal, encontró a Renaldo esperando en el pasillo, con orgullo evidente en su rostro. «Estuvo brillante», dijo, abrazándola sin importarle las miradas curiosas. «Aprendí de los mejores», respondió ella sonriendo.
y ahora estoy enseñando de vuelta. Aquella noche, al celebrar la victoria con el equipo en un bar cercano al tribunal, Julia observaba a Renaldo interactuando con Pedro y los abogados más jóvenes de la división social. Él escuchó atentamente historias sobre las dificultades de la comunidad indígena, hizo preguntas pertinentes, ofreció perspectivas estratégicas. Había un brillo en sus ojos que ella reconocía, el mismo que había visto cuando lo encontró observándola bailar entre los archivos, aquella primera chispa de autenticidad rompiendo la armadura. Al día siguiente, el periódico El Universal publicó un reportaje sobre el caso, destacando la inusitada situación de Torres y asociados, ahora representando ambos lados del espectro social. La reportera solicitó una entrevista con los responsables de la nueva división. ¿Deberíamos aceptar?, preguntó Julia a Renaldo, preocupada por posibles repercusiones negativas. Absolutamente, respondió él sin dudar. Es una oportunidad perfecta para presentar nuestra visión de una abogacía que puede ser al mismo tiempo ética, socialmente responsable y económicamente viable. La entrevista fue programada para la semana siguiente en el propio despacho. La reportera, una joven perspicaz llamada Amanda Robles, llegó preparada con preguntas incisivas. Doctor Torres, muchos ven esta nueva división como mera estrategia de marketing. Usted, conocido por defender grandes corporaciones en casos controvertidos, ahora abraza causas sociales. ¿Qué cambió? Renaldo respiró hondo antes de responder, consciente de que su respuesta definiría la percepción pública no solo del despacho, sino de su propia trayectoria. Lo que cambió fui yo, Amanda. Pasé décadas construyendo un despacho enfocado exclusivamente en el éxito, medido por victorias en los tribunales y crecimiento financiero. Fue un camino que trajo reconocimiento profesional, pero también un vacío personal que solo percibí cuando pausó mirando a Julia sentada a su lado, cuando alguien me mostró que hay más en la vida y en la abogacía que simplemente vencer. La reportera, sorprendida con la franqueza, profundizó. ¿Y quién fue esa persona? Renaldo sonrió. La doctora Julia Medina sentada a mi lado. Ella era mi asistente jurídica y trajo una perspectiva que había perdido a lo largo del camino. Su pasión por las causas sociales, su integridad inquebrantable, me hicieron cuestionar el propósito de mi propia carrera. La revelación generó un momento de tensión. Julia no esperaba que Renaldo expusiera tan abiertamente su conexión personal. La reportera, sintiendo la historia detrás de aquella respuesta, preguntó directamente: «Doctora Medina, ¿está sugiriendo que hay una relación personal entre ustedes que influyó en esa transformación profesional?» Antes de que Julia pudiera responder, Renaldo intervino con una serenidad que la sorprendió. «Sí, Amanda. La doctora Medina y yo desarrollamos una relación que trasciende lo profesional. Estamos juntos, construyendo no solo un nuevo modelo de abogacía, sino también una vida compartida. Y no tenemos vergüenza de ello». El silencio que siguió fue roto por Pedro, que añadió con una sonrisa irónica: «Confieso que, como antiguo jefe de Julia, fui inicialmente escéptico, pero he sido testigo de una transformación genuina en el doctor Torres. Él no solo propuso una fusión que preservó la integridad de nuestro trabajo, sino que ha demostrado un verdadero compromiso con las causas que defendemos». La entrevista continuó por más de 2 horas, abordando casos específicos, la filosofía de la nueva división y los desafíos de integrar enfoques tan distintos. Al final, cuando la reportera ya guardaba su grabadora, hizo una última pregunta más personal. «Doctor Torres, si pudiera volver atrás, ¿hay algo que haría diferente?» Renaldo reflexionó por un momento. Habría sido valiente antes. Habría reconocido que mi obsesión por el control y la perfección era, en realidad, miedo. Miedo a ser vulnerable, a arriesgarme, a sentir, y habría entendido que no hay vergüenza en amar, incluso cuando eso desafía las expectativas. El reportaje fue publicado el domingo siguiente, ocupando 2 páginas enteras en el cuaderno principal. El título: «Amor y justicia, cómo un romance transformó uno de los mayores despachos de abogados de México». El texto, sorprendentemente sensible,
Retrataba la jornada personal y profesional de Renaldo y Julia como una historia de redención y propósito encontrado. Las reacciones fueron diversas. Algunos colegas del ámbito jurídico vieron la exposición como inapropiada, un desliz en la discreción tradicionalmente esperada de abogados de alto nivel. Otros aplaudieron el coraje y la transparencia. Clientes llamaron, algunos para manifestar apoyo, otros para cuestionar si el despacho mantendría su objetividad. Pero fue la reacción dentro del propio Torres & Asociados lo que más sorprendió. Jóvenes abogados abordaron a Renaldo en los pasillos, compartiendo cómo el reportaje los había inspirado. Una abogada senior confesó que, por primera vez en años, sentía orgullo genuino de donde trabajaba. Carolina Vázquez, que había plantado las primeras semillas de duda sobre la relación entre Renaldo y Julia meses atrás, los buscó después de la publicación. «Necesito disculparme», dijo con una humildad inédita. «Interpreté lo que estaba sucediendo entre ustedes a través de mis propias inseguridades. Ver cuánto ambos han crecido con esta relación. Bueno, es inspirador». El impacto del reportaje trascendió el ambiente jurídico. Asociaciones de defensa de derechos humanos, que antes veían a Torres & Asociados como adversario, comenzaron a buscar diálogos. Empresas interesadas en mejorar sus prácticas socioambientales buscaron el despacho específicamente por su nuevo enfoque integrado. En casa, en la víspera de Navidad, Renaldo y Julia discutían los acontecimientos de los últimos meses mientras decoraban un modesto pino, una concesión de Renaldo a las tradiciones que antes consideraba sentimentalismo. Innecesario. ¿Se da cuenta de cuánto cambió? ¿Todo en solo un año?, preguntó Julia, colgando una delicada estrella dorada. Si alguien me hubiera dicho en diciembre pasado que estaríamos aquí ahora, lo sé, asintió él abrazándola por detrás. Pasé tanto tiempo temiendo que el amor me volviera vulnerable, que arruinara todo lo que construí, y fue justamente lo opuesto. Usted me hizo más fuerte, más completo. Julia se giró en sus brazos, estudiando su rostro. Nunca imaginé que aquel hombre frío que me observaba por las cámaras de seguridad escondiera a alguien tan capaz de amar. Yo tampoco, admitió, tocando suavemente su rostro. Quizás ni siquiera yo sabía que existía bajo todas aquellas capas de autocontrol. Se sentaron en el sofá, contemplando las luces coloridas del pino que se reflejaban en la ventana, creando un caleidoscopio contra el cielo nocturno de Ciudad de México. Afuera, la ciudad pulsaba con su energía habitual, indiferente a las pequeñas revoluciones personales que transformaban vidas. «Tengo algo para usted», dijo Renaldo, súbitamente nervioso. «No es exactamente un regalo de Navidad. Es más, una pregunta». Julia observó intrigada, mientras él se levantaba y caminaba hasta la estantería de libros. De detrás de un ejemplar de 100 años de soledad, el libro que habían descubierto ser el favorito de ambos, retiró una pequeña caja de terciopelo azul. El corazón de Julia se aceleró al comprender lo que estaba a punto de suceder. Renaldo regresó al sofá, sentándose a su lado. Sus manos, siempre tan firmes en los tribunales, temblaban ligeramente. «Julia Medina», comenzó él, abriendo la caja para revelar un delicado anillo de zafiro rodeado por pequeños diamantes. «Usted cambió mi vida de formas que nunca imaginé posibles. Me enseñó a ser vulnerable, a arriesgarme a sentir. Me mostró que hay belleza en la imperfección, fuerza en la vulnerabilidad, libertad en la entrega». Tomó su mano izquierda, mirándola directamente a los ojos. «¿Aceptaría construir una vida conmigo? No solo como socios profesionales, no solo como amantes, sino como compañeros de viaje. ¿Aceptaría casarse conmigo?». Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Julia. No eran lágrimas de tristeza o incluso de alegría simple, sino de una emoción más compleja, el reconocimiento de un ciclo completo, de una historia que había comenzado con observación secreta y miedo, y culminaba ahora en declaración pública y coraje. «Sí», respondió, su voz poco más que un susurro. «Sí, Renaldo Torres, acepto casarme con usted». Él deslizó el anillo en su dedo, una sonrisa iluminando su rostro generalmente serio. «Prometo que siempre bailaré con usted, incluso cuando no haya música, que escucharé a Silvio Rodríguez hasta memorizar cada letra,
que nunca más tendré miedo de elegir el amor por encima de cualquier otra cosa. Y yo prometo siempre cantarle, respondió ella tocando su rostro, incluso cuando la audiencia sea solo usted. Prometo recordar que bajo el abogado impecable existe un hombre capaz de amar profundamente. Y prometo nunca dejar que se esconda nuevamente detrás de aquella armadura. Sellaron las promesas con un beso, mientras afuera comenzaba a llover, una lluvia de verano cálida y revitalizante, lavando la ciudad y trayendo la promesa de renovación. La ceremonia de boda tuvo lugar en mayo del año siguiente, exactamente un año después del viaje a Cancún que marcó el inicio del acercamiento entre ellos. Eligieron un lugar que representaba la unión de sus mundos. El jardín de una ONG que ofrecía asistencia jurídica gratuita a mujeres en situación de vulnerabilidad. Uno de los primeros proyectos de la nueva división social del despacho. El evento fue discreto, pero significativo. Pedro fue el padrino de Julia, el socio más antiguo del despacho, el doctor Morales, que inicialmente se había resistido a la transformación, pero que acabó convirtiéndose en un defensor entusiasta. Fue el padrino de Renaldo. Julia llevaba un vestido sencillo, de encaje delicado, con el cabello suelto adornado con pequeñas flores blancas, un look que combinaba la elegancia profesional que había cultivado en el despacho con la autenticidad relajada que Renaldo había conocido a través de las cámaras de seguridad. Él, por su parte, sorprendió a todos con un traje azul claro en lugar del tradicional negro, una pequeña rebeldía contra el conservadurismo que antes lo definía. Durante los votos, emocionados, Renaldo mencionó cómo todo había comenzado. Confieso que me enamoré observándola bailar cuando pensaba que nadie la veía. Fue la primera vez en años que sentí algo real, algo que no podía controlar o racionalizar, y agradezco todos los días por aquel momento de vulnerabilidad compartida, aunque usted no supiera que estaba siendo observada. Julia, en sus votos, destacó la transformación. Amo al hombre que usted se permitió ser, no al abogado impecable que todos temían y respetaban, sino al ser humano imperfecto, vulnerable y auténtico que descubrí bajo capas de autocontrol. Nuestra historia me enseñó que a veces necesitamos perder algo para realmente encontrarlo transformado. La luna de miel fue en la Riviera Maya, en Quintana Roo, un destino que Renaldo jamás habría considerado antes, prefiriendo capitales europeas o resorts sofisticados, pero en aquellas playas de aguas cálidas y arena blanca, entre cocoteros y cielo infinitamente azul, encontraron el tiempo para simplemente existir juntos, sin la presión del despacho, de los casos, de las expectativas. Fue allí, caminando por la playa al atardecer, donde Julia compartió una idea que venía cultivando silenciosamente. He estado pensando en expandir nuestro trabajo más allá de lo jurídico, dijo, mientras observaban el horizonte teñido de naranja y rosa. Siempre soñé con crear un instituto que combinara la abogacía social con la expresión artística. Renaldo la miró curioso. ¿Cómo así? Un espacio donde personas vulnerables puedan no solo recibir asistencia jurídica, sino también encontrar su voz a través de la arte. Talleres de música, danza, teatro, escritura, formas de expresión que curan y empoderan. Como la música hizo por usted, observó él comprendiendo. Exactamente. La música me salvó en los momentos más difíciles. Fue cantando que mantuve mi esencia, cuando todo alrededor parecía desmoronarse. Renaldo entrelazó sus dedos con los de ella, pensativo. Me parece una idea extraordinaria. Podríamos empezar con un proyecto piloto, quizás en colaboración con alguna universidad de artes. ¿Usted apoyaría eso?, preguntó sorprendida con su entusiasmo inmediato. Julia, respondió él, deteniéndose para encararla directamente. Prometí que nunca más tendría miedo de arriesgarme, de innovar, y creo genuinamente en esa visión. La abogacía tradicional tiene límites. Necesitamos enfoques que traten no solo las cuestiones legales, sino a la persona integral. La besó suavemente, los últimos rayos de sol bañando sus rostros. Además, añadió con una sonrisa, nunca olvidaré la sensación que tuve al verla cantando en aquel bar por primera vez.
Si podemos proporcionar a otras personas ese tipo de liberación, el Instituto Medina Torres de Abogacía y Artes Integrativas fue inaugurado oficialmente 6 meses después de la boda, ocupando un antiguo caserón en el centro histórico de Ciudad de México. El espacio fue cuidadosamente renovado para albergar tanto despachos de atención jurídica como salas para talleres artísticos. El piso superior fue transformado en un pequeño auditorio, donde se realizaban presentaciones regulares. La noche de inauguración, con el caserón iluminado y repleto de partidarios, periodistas, clientes corporativos y representantes de comunidades atendidas, Julia subió al escenario para un breve discurso. Este instituto nace de la creencia de que las transformaciones verdaderas exigen más que cambios en las leyes o decisiones favorables en los tribunales. Exigen que encontremos nuestra voz, nuestra esencia, nuestro poder interior. Miró a Renaldo, sentado en primera fila, antes de continuar. Nuestra historia personal nos enseñó que no hay muros infranqueables entre mundos aparentemente opuestos. El abogado corporativo y la defensora de causas sociales. El control y la espontaneidad. La razón y la emoción. El poder y la vulnerabilidad. Cuando estos aparentes opuestos se encuentran y se reconocen, algo extraordinario sucede. Después del discurso y los aplausos, vino la sorpresa de la noche. Julia tomó la guitarra que estaba discretamente posicionada al lado del atril y anunció: «Para cerrar nuestra celebración, me gustaría presentar una canción que compuse especialmente para esta noche. Se llama Bailando entre archivos y está dedicada al hombre que me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, para arriesgarse, para amar». Los acordes suaves llenaron el auditorio, mientras su voz, ahora confiada y plena, narraba en versos la historia de un hombre que se permitió ser transformado por el amor, de una mujer que bailaba cuando pensaba estar sola, de dos mundos que se encontraron y crearon algo nuevo. Renaldo observaba, emocionado, reconociendo en cada verso un pedazo de su jornada compartida. Cuando la canción terminó, fue el primero en levantarse para aplaudir, sin importarle las lágrimas que corrían libremente por su rostro. Él, que un día había considerado cualquier demostración de emoción una debilidad imperdonable. En los años que siguieron, el instituto creció y se convirtió en referencia nacional en enfoques integrativos para poblaciones vulnerables. El modelo fue replicado en otras ciudades mexicanas, cada unidad adaptada a las necesidades y expresiones culturales locales. Torres y Asociados, por su parte, revolucionó el mercado jurídico mexicano, al probar que era posible mantener la excelencia técnica y el éxito financiero mientras abrazaba causas sociales con genuino compromiso. Otros grandes despachos, inicialmente escépticos, comenzaron a seguir su ejemplo, creando divisiones similares. Renaldo y Julia se convirtieron en figuras respetadas tanto en los círculos corporativos como entre activistas sociales, un puente raro entre mundos frecuentemente en conflicto. Daban conferencias en universidades, compartiendo no solo conocimiento jurídico, sino también su historia personal de transformación. En una de esas conferencias, en la Facultad de Derecho de la UNAM, un estudiante preguntó a Renaldo: ¿Usted no teme que su imagen profesional haya sido comprometida por exponer tan abiertamente su vida personal? Renaldo sonrió mirando a Julia sentada a su lado. Esa es una excelente pregunta, que el antiguo Renaldo Torres habría respondido con un rotundo sí, pero aprendí que la verdadera fuerza no está en esconder quiénes somos, sino en abrazar nuestra humanidad completa. Hizo una pausa, reflexionando. Durante años construí una reputación basada en el miedo. Miedo a parecer débil, a ser juzgado, a perder el control. Era una fortaleza impresionante, pero vacía por dentro. Hoy, construyo una reputación basada en la autenticidad. ¿Es más arriesgado? Ciertamente. ¿Más vulnerable? Sin duda, pero infinitamente más gratificante. Julia complementó, y descubrimos algo sorprendente a lo largo del camino. Cuando uno se permite ser auténticamente humano, cuando no teme mostrar tanto sus fortalezas como sus fragilidades, las personas responden con una apertura similar. Nuestros clientes, ya sean grandes corporaciones o comunidades vulnerables, confían más en nosotros precisamente
porque no pretendemos ser perfectos o infalibles. Aquella noche, volviendo a casa después de la conferencia, caminaron de la mano por el centro de Ciudad de México, la ciudad que había sido testigo de toda su jornada. Pasaron por el imponente edificio donde funcionaba Torres y Asociados, sus ventanas aún iluminadas incluso a aquella hora, albergando a jóvenes abogados que trabajaban en casos importantes. ¿Recuerda cómo solía quedarse hasta tarde todos los días?, preguntó Julia, señalando las ventanas iluminadas. ¿Cómo olvidarlo? Era mi refugio contra la vida real, respondió apretando su mano. Ahora tengo motivos mucho mejores para volver a casa. Siguieron caminando hasta el pequeño bar donde Julia solía cantar, ahora transformado en un espacio cultural más amplio, parcialmente financiado por el instituto. Los jueves ella aún se presentaba ocasionalmente, manteniendo viva aquella parte de sí misma. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona de nuestra historia?, reflexionó Renaldo, mientras observaban el bar del otro lado de la calle. ¿Qué? ¿Cómo algo que comenzó con voyeurismo corporativo a través de cámaras de seguridad podría haberse transformado en una historia de amor tan hermosa? Rió, aún incrédulo con el camino recorrido. Si alguien me contara hace 3 años que yo estaría aquí hoy, enamorado, feliz, con propósito renovado. La vida tiene caminos misteriosos, completó ella, sonriendo. Y a veces necesitamos perdernos completamente para encontrarnos. Aquella noche, al llegar a casa, un apartamento que combinaba la organización meticulosa de Renaldo con los toques artísticos de Julia, él puso «Ojalá» a sonar. Era ahora un ritual entre ellos, escuchar a Silvio Rodríguez mientras compartían un vino y conversaban sobre el día. «Usted salvó mi vida, ¿sabía?», dijo él súbitamente, tirando de ella para bailar en la sala de estar. «¿Cómo así?», preguntó dejándose guiar por los brazos de él. «Yo estaba vivo, pero no vivía. Respiraba, pero no sentía. Existía, pero no experimentaba. Usted me trajo de vuelta a la vida real, con todas sus imperfecciones, riesgos y bellezas». Bailaron lentamente, como habían bailado tantas veces desde que se permitieron ser vulnerables el uno con el otro. Ya no observados por cámaras, ya no escondidos entre archivos, sino a la vista de cualquiera que quisiera ser testigo del poder transformador del amor valiente. En un mundo donde la reputación, el estatus y la imagen aún determinaban tantas elecciones, ellos habían optado por el camino más difícil, pero infinitamente más gratificante, el de la autenticidad, la vulnerabilidad, el coraje de amar sin reservas ni escondites.